Al aire. Bueno, bienvenidos, buenos días, bienvenidos a este espacio del Instituto Eleusis. Como todos los viernes, estamos revisando un texto fundamental en la obra del psiquiatra y analista Carl Gustav Jung. Se trata de su primer gran libro, Símbolo de Transformación, también publicado como Símbolo de Transformación de la libido. En esta edición que estamos revisando de Editorial Trota, la mía está un poco rota, ¿no? Que bueno, tiene ya muchos años de lectura. Y entonces queríamos hacer un pequeño resumen antes de empezar la sesión de hoy de todo lo que hemos venido revisando de este libro hasta el momento. El libro básicamente consta de dos partes y unos apéndices importantes. Y la primera parte básicamente es una introducción a un concepto general, que es el concepto de los dos tipos de pensamiento. Los dos tipos de pensamiento es una idea que va germinando Jung, que tiene que ver con que existen dos tipos de, digamos, contenidos psíquicos, ¿no? Contenidos que tienen que ver con la conciencia, con lo racional, con lo dirigido, y contenidos que tienen carácter simbólico, que tienen que ver más con lo inconsciente. Entonces, en este capítulo, Jung deja claramente cómo el desarrollo de la cultura, la historia, la conciencia humana ha sido una lucha, ¿no?, entre el aspecto racional y el aspecto instintivo, y cómo de alguna manera lo que nosotros llamamos civilización se debe en parte a la represión de los contenidos inconscientes, ¿no?, y simbólicos. Y esto tiene mucha correlación con los propios planteamientos de Freud, ¿no?, de alguna manera. Y entonces la idea del pensamiento dirigido versus el pensamiento pasivo, que es pasivo porque no es algo que uno busque, sino algo que a uno le acontece, como los sueños o los símbolos o las imágenes, es fundamental no solamente en psicoanálisis freudiano, sino también en la psiquiatría francesa, ¿no?, de la época de Jung y de Freud. Autores como Janet o Ribot pensaban que siempre había un flujo de contenidos inconscientes debajo de la conciencia que emergían cuando ese nivel de conciencia disminuía, ¿no?, ya sea en la patología, en un estado de, por ejemplo, como de alcoholismo o en los sueños, ¿no? Entonces el contenido inconsciente siempre está ahí y no necesariamente asociado a traumas, como pensaba Freud, o asociado, digamos, a un aspecto negativo, sino para Freud el contenido inconsciente, que tenía una connotación bastante, digamos, perturbadora, ¿no? No es la misma concepción que tiene Jung, en cuanto al inconsciente es también una fuente de recursos, de creatividad, de símbolos. Y eso se puede corroborar en todas las culturas, en todos los cuentos, en todos los mitos, ¿no? Donde de alguna manera el acceso a ese mundo del inconsciente, lo simbólico, es también una fuente de conexión con poderes míticos, arquetípicos, ¿no? Fuentes creativas. Y entonces Jung hace de alguna manera una revaloración del inconsciente, ¿no? Y cómo podemos usar esos contenidos simbólicos en beneficio de la individuación, del desarrollo psíquico. Después hay algunos antecedentes donde Jung presenta el caso de Miss Miller. Miss Miller es una paciente, ¿no?, que lo usa con ese nombre seudónimo, de la cual Jung había tenido materiales relacionados a fantasías, escritos biográficos, apuntes. Y es un caso, digamos, que él toma para hacer un análisis, no es un caso que él analizó, no fue su paciente. Y él empieza a través de Miss Miller a explicar sus propias teorías, ¿no? Muchas de esas teorías no tienen que ver en realidad con Miss Miller, sino son interpretaciones que hace el propio Jung con respecto, digamos, a cómo él quería plantear muchas veces la psicosis, ¿no?, la disociación psíquica, es un movimiento regresivo de la energía psíquica, de la libido, frente a la dificultad de un yo de separarse del mundo de la madre o de poder enfrentar la propia vida, ¿no? Entonces, Miss Miller comienza hablando de que ella había viajado por la costa de Europa y se había fijado en un marinero, ¿no?, pero que no había podido consolidar esta relación con el marinero. Y entonces Jung va a hacer una interpretación que es bastante clásica, ¿no?, de psicoanálisis, de que de alguna manera esa energía, ese instinto que no pudo ser realizado,
es lo que termina haciendo que Miller cree este conjunto de fantasías, de contenidos simbólicos, ¿no? Después va a hablar él de dos capítulos importantes, el himno creador y la canción de la polilla, que son dos aspectos polarizados. En el himno creador hay una gran exacerbación de energía vital, ¿no? Tiene que ver con el sol, lo luminoso, la vida en crecimiento, la vida en expansión, ¿no? Eh, que también podríamos decir que es un símbolo de la primera mitad de la vida, cuando el yo está en crecimiento, en adaptación, ¿no? Y la canción de la polilla tiene que ver con otro aspecto que tiene que ver más con el descenso, ¿no? El descenso del yo a ese mundo inconsciente, que como vamos a ver en este capítulo, tiene que ver con el símbolo del sol que se sumerge en el agua, ¿no? Es el símbolo del sol que se sumerge en el No, agua. o sea, solo creo que al final la terminan grabando, pero Está prendido tu creo que micrófono. sí. Por favor, No, no silencien tuve los luz. micros. Eh, Milker, ¿puedes cerrar los micros de la gente? Y entonces este símbolo del sol que se sumerge en el agua, ¿no? El agua que representa tu inconsciente, también es el destino del hombre, ¿no? Como en el mito Gilgamesh que cita Jung, el hombre nace pero está destinado a la muerte. Entonces también la segunda mitad de la vida tiene que ver con ese contacto con lo profundo, con lo existencial, con los misterios de la vida, tiene que ver con digamos, esta preparación para la muerte, ¿no? El fin, y que está también muy implícito en todas las sabidurías, en todas las culturas. La polilla es ese ser nocturno, ¿no? Que busca la luz. Entonces, hay dos procesos en la psicología analítica, en la relación entre el yo y el inconsciente, que es algo muy importante, en el pensamiento de Jung, que es la inflación y la deflación. La inflación tiene que ver con esta justamente exacerbación del yo, y la deflación con este sentimiento de pequeñez, ¿no? De pequeñez, de impotencia. Entonces la vida siempre está sujeta a esas dos fuerzas, y eso se ve mucho en muchos mitos. El contacto con la interioridad, con lo profundo, con lo duro, con la sombra, es parte también de la vida, importante. Y un yo adulto tiene que saber lidiar con ambos aspectos, con lo creativo, lo expansivo, lo luminoso, pero también con lo oscuro, lo profundo y lo doloroso. Y entonces para Jung esta visión que tiene Miss Miller, ¿no? Que queda grabada en su psique, porque lo importante no es lo que uno visualiza, sino el impacto simbólico y afectivo que eso tiene. Miss Miller tiene una visión pequeña de una polilla que se estampa contra la luz, y esto refleja también para Jung un anticipo de ese quiebre psíquico que ella va a tener, que ella va a ser un cuadro disociativo importante, ¿no? Después, Sono Sandazán investigará que en realidad Miss Miller no quedó, digamos, varada en la psicosis, en la locura, sino que ella pudo transitar esa crisis y rehacer su vida. Entonces, ese es un dato que no tuvo Jung, por ejemplo, que tiene que ver con este doble proceso, ¿no? El proceso de ascenso y descenso. Miller tiene una visión pequeña de una polilla que se estampa contra la luz, y esto refleja también para yo un anticipo de ese quiebre que va a tener. Vamos a escuchar tu audio, Carlos. Y justamente le estaba escribiendo a Milker que por favor silenciara el micrófono de Carlos Marín. Ajá. Sí, creo que Carlos está comentando algo, pero no se le entiende bien el audio. Que lo Entonces, escriba, por favor. Por favor, si tiene algún comentario, que lo escriba en el chat para no interrumpir la locución de Roberto. ¿va? Entonces, bueno, entonces eso con la primera parte, ¿no? La idea de Miss Miller, los dos tipos de pensamiento. Miss Miller tiene muy exacerbada esta función del pensamiento pasivo, se está invadida por las imágenes del inconsciente, constantemente recibe imágenes, símbolos, intuiciones, que ella trata de expresar a través de sus fantasías, ¿no? En la segunda parte, que es la que vamos a ver, básicamente hay un desarrollo mucho más teórico, ¿no? Que tiene que ver con varios temas, ¿no? O sea, el primer tema importante es el tema de la libido. La libido como energía vital, como una fuerza instintiva, ¿no? Una fuerza creadora, muy relacionada, no es exclusiva a la psicología analítica, también Freud habló de la libido, pero también es un concepto universal, ¿no? El concepto de energía vital, de ki, de kundalini, ¿no?
digamos, Schopenhauer hablaba de esta fuerza inconsciente, instintiva, que guía la vida, ¿no? Y que busca perpetuarse a sí misma. Entonces, esta fuente de la vitalidad de la vida, que según Freud venía del instinto sexual, ¿no? Y para la cual, según Jung, el instinto sexual era solamente una de las expresiones de esta vitalidad, de esta fuerza, y que la libido tenía muchas finalidades, muchos instintos. Y hace una crítica directa acá de Jung al concepto de pansexualismo, ¿no? Como que todo lo que está detrás de alguna manera de las manifestaciones psíquicas es el impulso sexual o el instinto sexual. Otra crítica importante va a ser la idea de que la libido es una sola fuerza, ¿no? Una sola fuerza que viene del instintivo y que de alguna manera va a chocar con la cultura, con este aspecto superyoico. Entonces el yo va a ser un ser atrapado entre su impulso, su fuerza, su instinto y las prohibiciones de la cultura, ¿no? Entonces el neurótico es aquel que está atrapado entre su propio impulso, instinto que no puede ser realizado y entre las prohibiciones de la cultura. Entonces en la mirada más bien junguiana, la cultura es un polo y el instinto es el otro, ¿no? Y se desarrollan dialécticamente, siempre están en relación, en diálogo. La idea, ¿no? Por ejemplo, de la civilización es para Jung una ilusión, porque debajo de los templos de Apolo, o bajando de los templos de Apolo, siempre está lo dionisíaco, ¿no? O sea, el hombre no es tan civilizado como cree que es, no es tan racional como cree que es, ¿no? Debajo de esa racionalidad, de esa civilización, sigue habiendo un hombre arcaico, primitivo, instintivo. Ahora, lo que pasa es que nosotros queremos creer, después de muchos años de occidentalismo, de cristianismo, de que hemos evolucionado, ¿no? De que somos seres racionales, lógicos, inteligentes. Pero bastaría ver alrededor para ver todos los estragos que hace el inconsciente en la vida del hombre. Y ese es el gran mérito de Freud, ¿no? Haber denunciado, ¿no? La hipocresía, digamos, del racionalismo, la insuficiencia de la ciencia, de la filosofía, del conocimiento para poder lidiar con las pasiones internas del hombre, ¿no? Como el mito de Heracles, ¿no? No se puede controlar la hidra, ¿no? No se puede cortarle la cabeza. Uno le corta una cabeza y sale otra. Entonces hay pasiones dentro del ser humano, instintos, podríamos decir estos pecados capitales que describe ya, ¿no? La simbología cristiana, que son parte de nuestra naturaleza. Nosotros tenemos una naturaleza instintiva animal, pero por otro lado tenemos también esta otra naturaleza que es oponernos a esa naturaleza instintiva, que es la naturaleza de la conciencia y la voluntad y la cultura. Entonces el hombre es un animal cultural, pero a la vez un animal instintivo. Y eso lo sabían los griegos al hablar que el alma tenía dos partes, ¿no? Una parte animal y una parte espiritual. Pero ambas son dialécticas. O sea, no es que lo espiritual sea simplemente sexualidad sublimada. Entonces son dos realidades que coexisten, ¿no? En el hombre y que introducen una complejidad. Porque si fuéramos solamente conciencia, la vida sería mucho más simple. Y si fuéramos solamente instinto, también. La complejidad radica en la naturaleza del hombre, en esa naturaleza dual de ser instinto y a la vez conciencia. Y es en esas relaciones entre yo y el inconsciente donde pone su foco la investigación de la psicología analítica, ¿no? O sea, la psicología analítica no se basa en la investigación del inconsciente o de la conciencia, sino en las relaciones entre ambos. Eso es importante. Y esa libido, esa energía, ¿no? Que ya sabemos que no es sexual, que tiene muchas manifestaciones, que tiene un carácter, digamos, siempre dual, ¿no? Basado en toda esta cosmovisión idea de las polaridades y los opuestos, eh, va a sufrir transformaciones a lo largo de la historia. Entonces, Jung va a tomar la idea de que de alguna manera la civilización es un conjunto de transformaciones del instinto, que el ser humano en su evolución ha ido de alguna manera eh, trasladando esa energía instintiva y creando una realidad simbólica, ¿no? Entonces las transformaciones de la libido tienen que ver mucho con cómo el hombre ha ido construyendo su cultura. El hombre primitivo, que era un hombre netamente instintivo,
agotaba toda su energía psíquica en la supervivencia y en enfrentar los peligros de la naturaleza. Sin embargo, en la medida en la que el hombre ha ido asentándose en la cultura, como en esta leyenda de Gilgamesh, creando los muros de la civilización, él ha ido desconectándose por un lado del instintivo y por otro lado disponiendo cada vez más de tiempo y energía que tuvo que depositar y orientar a otros intereses, ¿no? Y es ahí donde nace la cultura, el arte, la filosofía, porque había mucho más energía psíquica disponible, como diría Jung, para esa construcción de la civilización. En otro capítulo siguiente va a hablar Jung de la génesis del héroe, el héroe como la figura más importante después de la figura de Dios y la madre, ¿no? Digamos, como una evolución del mito creador, que tiene que ver con el yo, ese yo que se diferencia del inconsciente y que tiene que enfrentar las dificultades de la vida, ¿no? El héroe es un símbolo muy importante en todas las culturas. Encontramos héroes muy importantes como Heracles, por ejemplo, ¿no? O Sigfrido, Rey Arturo. Y entonces este héroe inicialmente tiene dos campos, ¿no? de trabajo. El mundo interior, donde el héroe tiene que lidiar con las fuerzas inconscientes, ¿no? Como en el caso de Heracles, que tiene que vencer al león, a la hidra, controlar sus propios impulsos, o Marduk, que tiene que vencer a la madre devoradora. Y por otro lado tenemos, digamos, el héroe que tiene que enfrentar las dificultades propias de la vida adulta, ¿no? Hacerse cargo de sí mismo, encontrar una pareja, dejar el pueblo que representa el mundo de lo conocido, a los padres. Y entonces el héroe sería ese yo que surge de todo esto inconsciente para encontrar su propio sentido en la vida, ¿no? Su propia identidad. Y la figura del héroe ha sido muy fundamental en todas las culturas, como un portador de valores, ¿no? En la sociedad, como un transformador también de los valores instaurados para la implementación de nuevos valores. Y aparece, ¿no? En Miss Miller un personaje que es Chihuantopel, que ella crea, parte de su imaginación, que es un indio, ¿no? De origen azteca, en el cual, según Jung, ella proyecta su propia figura del ánimo, ¿no? El ánimo sería los aspectos inconscientes más profundos de la mujer, relacionados a lo masculino, o sea, la capacidad de esta mujer de enfrentar su propia vida, de tener su propia voz, de vivir sus propias aventuras, de oponerse a lo que la sociedad espera de ella, ¿no? Para ser ella misma. Y entonces, bueno, básicamente esto, ¿no? El héroe también visto como ese aspecto importante relacionado al sol, ¿no? El sol, o sea, como este sol que nace cada día y que se pone, y que tiene que ver con una característica principal, que es la capacidad del yo de aceptar, digamos, su carácter de devenir, su carácter finito, que todo ser es un ser que siempre está en transformación. Entonces, la idea de la muerte y resurrección es fundamental en Jung, porque nos dice que nosotros constantemente estamos muriendo aspecto de nosotros y transformándonos. Entonces, el héroe es aquel que es capaz de sacrificar lo conocido para renacer. La idea del doble nacimiento es fundamental en la psicología analítica, ¿no? Y también en la mitología, como el doble nacimiento de Dionisio, o el renacimiento de Osiris, o de Cristo. Y entonces Jung va a plantear eso, incluso muy bien en este quinto capítulo, Símbolos de la Madre del Renacimiento, cuando él habla de, bueno, de Nicodemo y de lo que dice Cristo, ¿no? En verdad os digo que quien no nace dos veces, ¿no? Quien no nace del agua, o sea, no entra al reino de Dios. Entonces, revela una verdad existencial importante, ¿no? La verdad existencial importante es que uno nace a la vida, no es hijo de la carne, como dice Jung, uno nace a la vida de los padres, pero para nacer uno mismo, uno tiene que autogestarse, ¿no? O sea, el hecho de nacer en la vida no significa que tú sepas quién eres, que tú te hayas apropiado de tu propio ser, ¿no? Y que tú construyes una vida congruente con tu propio sentido de vida. Entonces eso requiere un trabajo personal importante, que en la psicología analítica se llama individuación, y que también Nietzsche había hablado de esto, ¿no? Entonces, para ser uno mismo, uno tiene que dejar atrás el mundo de la infancia.
Pero el yo, ¿no? Es un yo que nace en unas condiciones donde el mundo le protege, bueno, en las condiciones normales, ¿no? Digamos, donde tiene unos padres que lo protegen, donde no tiene que ocuparse de sus necesidades, donde el mundo le provee, donde sus problemas le son resueltos pasivamente. Entonces, ese yo que crece y nace en esas condiciones, cree muchas veces que esas son las condiciones normales del mundo. Y entonces surge ahí una fijación que podemos llamar edípica, donde el yo se resiste a hacerse cargo de sí mismo, ¿no? Y enfrentar las dificultades de la vida. Y es ahí donde el yo se enfrenta a la necesidad de transformarse, ¿no? Activar su arquetipo heroico y enfrentar las dificultades propias de la propia vida, o regresionar hacia el complejo edípico, la dependencia de los padres, la evasión de la realidad a través de la fantasía, ¿cierto? Que serían formas en las cuales el yo se niega, ¿no? Una frase famosa de Jung, ¿no? Que es sorprendente ver todo lo absurdo que podría hacer uno para evitar su propia alma, ¿no? Y que el yo no se ilumina fantaseando figuras de luz, sino conociendo sus propias sombras. Y entonces este proceso del paso del niño al adulto a nivel psíquico, no a nivel cronológico o a nivel físico, porque ese paso físico del niño al adulto es natural, se va a dar, pero no garantiza la maduración psíquica, ¿no? Esa maduración psíquica tiene que venir también con su dosis de confrontación, de frustración y de sufrimiento para el yo. Y entonces es ahí donde el arquetipo del héroe adquiere una importancia fundamental. Entonces, la interpretación que hace Jung de Miss Miller es de una chica que está teniendo dificultades para enfrentar su propia vida adulta, ¿no? Lo que tiene que ver no solamente con la adultez o lo económico o el proveerse a sí misma, digamos, lo que se requiere en la vida adulta, sino también la posibilidad de encuentro amoroso, de la familia, ¿no? Que siempre está sujeta también al dolor, al sufrimiento y la decepción, como el mito de Core y Ares, ¿no? Cuando Core es raptada, separada de la madre que le daba esa seguridad para convertirse en Perséfone, la esposa de Ares. Entonces, esa transición de un mundo de inocencia, un mundo de no preocupación, donde uno, digamos, está bajo el cuidado y la protección de los otros, a tener uno que asumir la propia vida, es un aspecto fundamental en el desarrollo de la moderación psíquica, ¿no? Y sería la clave de la resolución del complejo de Edipo, ¿no? Entonces, el complejo de Edipo no tendría que ver con un deseo inconsciente sexual a la madre, ¿no? Sino con el anhelo del yo, el anhelo infantil del yo, de quedar bajo la protección simbólica de los padres, ¿no? Para no enfrentar la propia vida. O sea, esa dificultad del propio yo de separarse de la madre y los padres a nivel psicológico para ser uno mismo. Entonces, esta es una de las críticas que hace Jung a Freud con respecto al complejo de Edipo. Va a decir que en realidad Edipo no resolvió el misterio en un nivel, porque si bien es cierto, le dio la respuesta a la esfinge se precipitó sobre el abismo, pero ese abismo del inconsciente guarda un misterio mayor, que es que más allá de la madre biológica, existe una madre interna en el hombre, una madre arquetípica. Entonces el hombre tiene que ser su propia madre, tiene que ser su propio padre para ser el mismo, o sea, tiene que autogestarse. Una persona que, por ejemplo, proyecta el cuidado de sí mismo emocional, en la pareja, en la madre, en otras personas, que proyecta sus propios criterios de lo que es bueno, lo que es malo, su conciencia moral, lo que debe hacer o no debe hacer en la vida de los demás, en la autoridad, en el padre, en el Estado, en lo que dice la gente, es una persona que no ha superado la inmadurez. Entonces, la única forma de ser uno mismo es asumiendo plenamente dentro de cada uno estos arquetipos, que es el arquetipo materno y paterno. Esto lo desarrolla muy bien también Joseph Campbell en su libro El héroe de las mil caras, ¿no? Cuando él dice que de alguna manera el héroe es aquel que se puede gestar a sí mismo. Entonces, cuando uno entiende, decía Jung, que los padres son los que uno tiene y que uno es responsable de su propia vida, ¿no? Cuando uno deja de culpar a los padres es cuando comienza el análisis, dice Jung, ¿no? Cuando uno asume la responsabilidad propia de la vida. Y entonces enfrentar el mundo, ¿no? Enfrentar la propia vida es el trabajo del héroe.
aunque el héroe aparezca con miles de pruebas míticas, ¿no? Vencer monstruos terribles, todo esto se reduce, digamos, a enfrentar la propia vida, ¿no? Con enfrentar la propia vida ya es bastante, es suficiente. Entonces decíamos que el héroe tiene estos dos escenarios. Por un lado, enfrentar la propia vida, ¿no? Pasar de la niñez a la adultez, y por otro, lidiar con los aspectos inconscientes internos, ¿no? Con esos monstruos internos, esos aspectos que nosotros muchas veces tenemos también, y que no es fácil siempre, eh, digamos, reprimir. Entonces, hasta acá básicamente sería un poco lo que hemos venido revisando en estas ediciones anteriores. Estamos haciendo 2 sesiones, en las mañanas estoy yo con Gabriela, ¿no? Revisando, como haciendo una introducción general, y en las noches está José de Sanilla y Ada. Esta noche va a estar Andrés Álvarez, ampliando un poco más, ¿no? El texto. Pero la idea es que el espacio de la mañana sea un espacio mucho más introductorio, ¿no? De presentación del capítulo, y en la noche sea algo mucho más, digamos, más minucioso, ¿no? Más elaborado. O sea, hace un, digamos, un análisis muy también como ligado al texto, ¿no? Como muy ligado al texto. Entonces, bueno, bienvenidos a todos. Espero que esta introducción los haya puesto a más o menos en el contexto de lo que hemos venido revisando para entender este capítulo. Bienvenida, Gaby. Bueno, gracias Roberto. Bueno, voy a intentar hablar de este capítulo 5, que como muy bien decías tú, Roberto, es un capítulo complicado, es un capítulo muy extenso y muy apretado, muy circunscripto, muchos conceptos, muy contenidos, realmente para abordar todo el libro, ¿no? De símbolos de transformación, y puntualmente este capítulo la persona tiene que haberse de cierto conocimiento filosófico y mitológico para poder abordarlo. Me parece un capítulo en donde Jung da un giro fundamental sobre el valor de los símbolos y de lo simbólico. Este capítulo se llama Símbolos de la Madre y del Renacimiento. Realmente es un capítulo muy profundo y relaciona muchísimos conceptos, vuelvo a repetir, con la filosofía y fundamentalmente con los mitos de todos los tiempos y de todos los pueblos. Y como Roberto es un experto en mitos, yo me puntualicé en una parte de este capítulo para después permitir que mi compañero, que Roberto, se exprese y se extienda en este tema que él tanto conoce, que son los mitos. Y recordar que este capítulo 5, fundamentalmente retomar algo importante que decía Roberto, que los dos tipos de pensamiento, sobre la conciencia racional, que es un tipo de pensamiento, y el pensamiento simbólico, que nos conecta directamente con el inconsciente. Antes de entrar directamente al texto, me interesa mucho tener en claro dos conceptos. Uno es el concepto de religión, porque aquí lo toma mucho en este capítulo, y que no solamente es la religión dogmática, tal cual nosotros la conocemos y que llega a nuestro tiempo, sino fundamentalmente el concepto, diríamos, el origen de la palabra, que significa religare, religión, religare, religar, volver a unir. Y fundamentalmente, Jung nos va a decir en este capítulo que la función de la religión es volver a unir lo consciente con lo inconsciente, es decir, unir la conciencia con lo inconsciente a través de la función simbólica. Que justamente va a decir que la religión cristiana justamente fue tomada alrededor del 400, alrededor del 400 después de Cristo, justamente para salir del despotismo romano, ¿no? La religión católica cristiana ofrecía
un símbolo de redención, liberación y de acceso hacia lo divino, y justamente estos arquetipos que ofrecía la religión cristiana fue tomada muy profundamente para salir del despotismo romano. Y que casi 2000 años después nos encontramos casi en el mismo lugar, habiéndose no entendido este objetivo de toda religión, específicamente la religión más conocida por lo menos en Occidente, que es la religión cristiana, porque se han vaciado de contenidos sus símbolos profundos, sus símbolos de renovación, sus símbolos de transformación, y que nos encontramos casi como 2000 años atrás, en donde estamos observando, no olvidemos que Jung escribió este libro en 1912, ¿no? Observando la crueldad de la sociedad, olvidándonos del valor, del fuerte simbolismo que nos otorga la religión cristiana, por supuesto, el Cristo, esto de ir conectando con cada uno de los 12 apóstoles, en donde cada apóstol es absolutamente diferente al hermano, y de alguna manera estos 12, tal cual como signos del zodíaco, forman parte de una rueda zodiacal con 12 características diferentes y muchas veces opuestas y polares, y justamente lo que nos trae el cristianismo es este símbolo fuerte de la unión de los polos y llevarlos a un solo centro, ¿no? A un único centro. Por eso en este capítulo 5, lo primero que nos va a decir, apenas andando este capítulo, nos va a hablar del fuerte simbolismo del mandala, o el fuerte simbolismo del sí mismo, ¿no? En donde justamente confluye todo este círculo mágico alrededor de un centro, en integración de polos opuestos, y fundamentalmente conteniendo el 4, conteniendo la cuaternidad, conteniendo en sí mismo el cuadrado como base y sustento del sí mismo. También, bueno, va a hablar de muchísimos, va a empezar a hacer una gran ampliación, una gran amplificación, relacionando muchísimos símbolos, fundamentalmente con el símbolo de la madre. No olvidemos que este capítulo 5 se llama Símbolos de la Madre y Renacimiento. Y a mí me interesa ir un poco a la letra del texto, ¿no? Más adelante va a decir: los símbolos no son signos o alegorías para una cosa conocida, sino que tratan de indicar una realidad poco conocida o desconocida del todo. Es decir, justamente esto, esta referencia me da pie para introducir en esta palabra tan importante que va a utilizar muchísimas veces Jung, que es el numen, ¿no? ¿Qué es lo luminoso, ¿no? ¿Qué es el numen? Entonces dijimos que para acceder a este capítulo había que tener en claro el origen de la palabra religión, a qué nos llevaba la religión bien entendida, y a una revisión de los símbolos que nos otorgan el cristianismo, y que son símbolos de integración y fundamentalmente de sí mismo. Y también la palabra, ¿qué es lo luminoso? ¿Qué es el numen? ¿Sí? El numen es aquello que tiene un sentido de sagrado, que representa a los dioses, ¿sí? Y que, presentándose al hombre, también puede traducirse lo luminoso o el numen, aquello que inspira al hombre, ¿no? Como una musa, ¿sí? Y que toma al hombre y lo conecta con otra realidad. También el numen es un poder mágico, tiene un poder mágico que conecta, contacta y abre portales. También en Jung el numen es un símbolo del maná, ¿no? Nos recordemos esto del Antiguo Testamento, cuando el pueblo judío fue alimentado por el maná, andando 40 años por el desierto, ¿no? Este alimento que no es material,
es un alimento energético, es un alimento que viene del más allá y produce valga la redundancia, este proceso de transformación, de digestión, de incorporación, ¿sí? Y de transformación en el humano, en el ser humano, y tal cual el Lumen también, Rudolf Otto lo tomaba como este sentido, esta área que está más allá de la identidad, esta experiencia que toma el hombre, que es una experiencia no racional, es una sensación no racional que está fuera de la identidad del hombre, pero sin embargo conecta al hombre más allá. Es decir, es como decía antes Roberto, este proceso de individuación está relacionado con el religare y también con el numen, porque lo coloca al hombre en un proceso de transformación y lograr una identidad mayor, una ampliación de conciencia, un cambio, ¿sí? Una alquimia que se produce dentro de su alma. Por supuesto que en este capítulo, como en todo el libro y como en toda la obra de Jung, va a ser muy importante esto del concepto del alma, casi lo iguala en este texto al concepto de inconsciente, y entonces le va a dar muchísima importancia a los símbolos, ¿no? Que no son ni signos ni alegorías, ¿sí? Para una cosa conocida, sino que tratan de indicar una realidad poco conocida o desconocida del todo. Hecha esta aclaración, ya nos podemos meter más de lleno en el texto, en donde le va a dar una importancia primordial a que la libido produce estos símbolos en sus movimientos, que los símbolos son productos de la libido para que el individuo tome conciencia de una realidad mayor y pueda unificarse con su inconsciente, y a la vez que produce esta unificación hay una transformación. Va a decir que en todas las religiones están estos símbolos poderosos y por supuesto, como ustedes saben, Jung fue un gran estudioso del cristianismo y que aquí llama la atención, dice que deberíamos tomarlo mucho más en serio y no solamente hacer una imitación de Cristo, sino ser Cristo, en el sentido de la unificación de los opuestos que están en el ser humano. Tanto somos buenos y malos, lindos y feos, sexuales y espirituales, materia y espíritu, carne y alma, femenino y masculino, ¿sí? Es decir, creo que al volver a revisar este símbolo, inclusive en alfa y omega, ¿no? En fin y en principio, en un ciclo que se continúa y se perpetúa permanentemente. Habla muchísimo, por supuesto, de los símbolos de la madre y justamente esto que decía Roberto, ¿no? De partir y alejarse de la madre material para conectarse con una madre arquetipal, una madre más universal, una madre que te permite destruir para volver a construir, ¿no? en su seno. Pero es absolutamente simbólico, es decir, no es literal, es simbólico, ¿no? También hay, diríamos, muchas alusiones al Nuevo Testamento, ¿sí? Realmente en toma muchas conversaciones de Jesús con sus discípulos, y Jung dice que todo lo que ha dicho Jesús realmente debe tomarse con una analogía mayor, con un poder simbólico, y que justamente lo que Jesús invitaba era a una transformación de instinto, ¿no? en un proceso mayor, ¿no? Y que en estos símbolos poderosos siempre están incluidos procesos instintivos, ¿sí? Y que la fuerza motriz es el símbolo para ir llevando al hombre a una realidad mayor.
También va a ser un llamado a los psicoterapeutas, psicólogos, ¿no? En donde el médico, psicoterapeuta o psicólogo tiene realmente que aclarar de nuevo a sus pacientes y tiene que volver a llevar de la mano, dice de alguna manera, ya estoy leyendo literal del texto, a los cultos bases de la vivencia religiosa, ¿no? Porque se ha perdido la vivencia religiosa, es decir, estamos en un momento en donde imitamos a ciertos, diríamos, arquetipos, pero no los vivenciamos, no permitimos que esos símbolos poderosos produzcan grandes transformaciones en nuestra naturaleza humana, encontrándonos con nuestra realidad interna real. Por ejemplo, que todavía somos niños infantes que estamos pidiendo que alguien nos proteja, ¿sí? Que alguien nos cuide, que haga la tarea por nosotros, que nos resuelva los problemas, que nos traiga el dinero, la suerte o el loto, la lotería, o un regalo que venga del cielo, ¿no? O alguien que nos done algo. Es decir, lo que aquí hace un llamamiento a que esos símbolos poderosos en donde, donde está incluida la religión en el sentido del religare, estaba incluido el rito de grandes transformaciones, ritos que te permitían no solamente tener una idea, sino involucrar la vivencia, involucrar el cuerpo, involucrar las emociones, que son grandes transformadoras y te permiten meterte en otro estado de conciencia, ¿no? Él dice que estas vivencias de estos ritos religiosos de antiguos se han perdido y que el psicoterapeuta, el psicólogo debe volver a explicar, a incluir, a vivenciar estos cultos básicos que permiten la vivencia religiosa en el sentido del religare y volver a enseñar el camino que conduce a esta experiencia y esta experiencia de fuerte transformación. También aquí no olvidemos que él va a través de su confrontación con su inconsciente, con su propio inconsciente y con la vivencia profunda y de fuerte transformación que ha tenido él en su alma con el contacto con sus arquetipos, con todas sus vivencias y fuertemente con el reconocimiento del poco trabajo que él tenía, el propio Jung con su propia alma, que su alma era árida, ¿no? Y volver a hacer un trabajo de integración y reconocimiento de quién era él, ¿no? Inclusive esta capacidad que él tenía, que todo ser humano tiene, tanto de hacer el bien como hacer el mal. Entonces, estas vivencias, de aquí va a surgir el método de imaginación activa y la posibilidad de diálogos de la persona, del paciente, con sus propias imágenes interiores. Este diálogo con sus propias imágenes interiores dan lugar a una vivencia profunda, de profunda transformación. Entonces, esto es lo que nos invita, creo, Jung en este texto, que es de un gran cambio, ¿no? De un gran paso en donde ya comienza a exponer sus propias ideas, su propio camino, sus propias experiencias, ¿sí? Entonces, por consiguiente, yo como médico investigador científico analizo los complicados símbolos religiosos y me remonto a sus orígenes. Lo hago pura y exclusivamente con el propósito de conservar, mediante el entendimiento, los valores que representan y poner a la gente en condiciones de pensar simbólicamente y no literalmente, ¿sí? Es decir, la posibilidad de volver a conectar con el símbolo a través del sueño, a través de la vivencia, a través de la fantasía, a través del diálogo consciente y activo de las imágenes interiores, ¿no? Dice, y agrega Jung, poner a la gente en condiciones de pensar simbólicamente como podían hacerlo todavía los pensadores de la iglesia primitiva, lo cual distaba mucho de ser huera dogmática, es decir, había una gran distancia en la iglesia primitiva del dogma tal cual lo conocemos hoy, y que dice él, lo anticuado es que todavía se crea así, es decir, en el dogma en la actualidad, y que ya no alcance al hombre moderno, es decir, la gran crisis que está teniendo el hombre moderno, y vale hoy para el 2020, es que el hombre moderno se ha
distanciado, ha olvidado los ritos y la vivencia y la actualización en su conciencia del símbolo, símbolo como puente de unión, ¿sí? Sigue diciendo, en una época en que en gran parte de la humanidad empieza a dejar a un lado el cristianismo, vale la pena comprender claramente por qué lo adoptó. Lo hizo para huir de la rudeza e inconsciencia de la antigüedad. Si lo dejamos a un lado, surge de nuevo la primitiva barbarie, de la cual la historia contemporánea nos ha ofrecido en efecto una impresión que no cabe superar. La indiferencia religiosa de hoy no es un progreso, sino un retroceso. Volvemos a hablar, que él no habla de la religión dogmática, del cristianismo dogmático, justamente va en contra del cristianismo dogmático para volver a esta religión simbólica, vivencial y volver al rito, ¿no? El rito significa la correcta utilización de la energía, en este caso de la libido. Utilizar correctamente la libido es ponerse en diálogo y saber escuchar, ponerse atento con los símbolos que produce a través de las transformaciones la libido. ¿Cómo podemos conectar a través de esos símbolos poderosos? Vuelvo a repetir, a través de los sueños, a través de las fantasías, a través de los procesos de la escritura, a través de todas las expresiones artísticas, ¿sí? A través de las sensaciones y de las imágenes interiores, que pueden ser visuales, sensitivas, olfativas, auditivas, etc. Ocurre como en el individuo que abandona una forma de adaptación sin tener otra que la sustituya. Infaliblemente volverá por regresión a la senda antigua, con gran desventaja para él, puesto que desde entonces el mundo ambiente se ha modificado esencialmente. De alguna manera dice que hay que volver a revisar y volver a entrar al cristianismo, no abandonando el dogma, actualizando este símbolo y en esta actualización producir un símbolo nuevo. Este símbolo nuevo es el símbolo de la integración. Es el símbolo de la integración de los polos. Que se ve en este momento, yo creo que lo estamos usando, lo estamos haciendo y lo estamos usando en esta figura del andrógino, ¿no? Hoy, tanto las mujeres como hombres estamos usando en una mixtura la misma ropa, los mismos cortes de pelo, el mismo diálogo, la misma forma de hablar, la sexualidad, ya no es un compartimento estanco, sino que inclusive en esta modificación que se está intentando hacer en el lenguaje, en este lenguaje inclusivo, en donde se están borrando de alguna manera los polos. Esto para mí es una parte muy importante. Creo que el proceso está empezando, de ninguna manera terminó, ¿no? Porque de alguna manera la androginia que se está logrando, este nuevo símbolo que se está produciendo, no hay un borramiento de la diferencia. La diferencia sigue estando. El tema es poder integrar y que funcionen a la vez. Entonces, este concepto que yo estoy contándoles incluye una paradoja. Y justamente por eso muchas veces Jung es tan abstruso para poder acceder, y como yo concuerdo con Roberto que es uno de los textos más difíciles de acceder, es porque justamente en la paradoja está la respuesta de cómo ir entendiendo la obra junguiana. Porque en esta paradoja es la fusión de los opuestos, pero sin el borramiento de la diferencia. Esto parece una paradoja, pero así es, ¿sí? Porque no se le quita valor a ninguna cosa, ¿no? A ningún arquetipo. Después sigue diciendo, para ir un poquitito más avanzando, no quiero irme de la hora, en la actualidad hay innumerables neuróticos que lo son sencillamente porque no saben a qué se debe que no puedan ser felices a su manera, porque ni siquiera saben cuál es su mal. Creo que en esta frase hay unas cuantas palabras que son muy valiosas también, porque es esto de habernos pegado al dogma de cualquier religión, pero bueno, aquí está, se refiere al cristianismo, cuando se vive la religión dogmática, de forma dogmática, se polariza solamente en lo luminoso. Y es importante para Jung
tal cual lo decía Jung, y como trabajo de la psicología analítica, conocer cuál es nuestro mal. Es decir, cuáles son nuestras sombras, cuáles son aquellas cosas que no tenemos a la conciencia porque lo rechazamos, no solamente porque son, digamos, malas en el sentido de hacer daño, sino malas porque nosotros no nos aceptamos, por ejemplo, en nuestro enojo, en nuestra posibilidad de decir lo que pensamos, no queremos, si decimos una verdad, herir a otro, entonces callamos, nos reservamos, nos reprimimos y negamos una parte de la fuerza. Inclusive esta posibilidad de ser adultos, de poder probar nuestras fuerzas y cómo nos las sabemos con el mundo, cómo hacemos, cómo nos las ingeniamos para transformarnos en personas independientes, adultas y con un pleno pensamiento independiente. Cómo sostenemos nuestra diferencia, cómo sostenemos nuestra individualidad, es decir, poder sostener esta oposición. Muchas personas, muchos de nosotros, no queremos sostener la diferencia, porque eso nos trae problemas, eso nos hace entrar en crisis con nosotros mismos, con las personas que nos rodean y muchas veces con la sociedad. Entonces, es un trabajo que de alguna manera en la mitad de la vida estamos llamados a realizar, a sostener nuestra diferencia, a sostener nuestra propia palabra, a sostener y reconocer esto que nosotros llamamos el mal en nosotros, ¿no? Entonces, dice Jung, es muy importante saber cuál es nuestro mal, ¿sí? Saber a qué le tememos, a cuál responsabilidad no queremos asumir, ¿sí? Y fundamentalmente en donde nos sentimos oprimidos e insatisfechos. Y Jung va a decir que estamos oprimidos e insatisfechos porque ya no tenemos un símbolo. Lo hemos transformado en signo, pero no en símbolo. El signo es algo lineal, es unívoco, en cambio el símbolo es polisémico, tiene diferentes y muchos niveles de interpretación, y el símbolo fundamentalmente es vivo, porque pasa a través de nuestro proceso individual, a través de nuestro trabajo de comprensión, el símbolo te implica, el símbolo nos implica en nuestro fuero más interno, por eso el símbolo es vivo, y del símbolo va a hacer uso, diríamos, lo va a producir la libido y también va a hacer uso del símbolo y se va a aprovechar para que, de alguna manera, ¿no? Se va a aprovechar la libido para que hacer una conexión entre la conciencia y el inconsciente, y esto también como producto hacia lo social, hacia la individualidad, estando en comunidad, ¿no? Bueno, también va a decir conceptos muy interesantes. El mito religioso es una de las mayores creaciones de la humanidad. Procura a los hombres seguridad y fuerza para que no sean agobiados por lo enorme del universo. Los símbolos considerados desde el punto de vista del realismo no constituyen verdades exteriores, son psicológicamente verdaderos. Esto es muy importante, por eso antes les contaba que el símbolo es un símbolo vivo que te invoca, provoca y te llama a cambios internos porque tocan tu propia historia, tocan tus propias creencias, te involucra en tu propio sentir y en tu propia emocionalidad. Por eso es psicológicamente verdadero, pues sirvieron y sirven de puente que conduce a todas las grandes conquistas de la humanidad. Me parece que esto es un concepto central en Jung, que ya aquí, en este capítulo 5 de esta obra que yo considero que es Jung a pleno, hablando una vez independizado de las opiniones freudianas, y que va a volver a tomar a Freud y lo va
lo va a tomar siempre en todas las obras, pero aquí Jung pone el acento en lo simbólico, en lo psicológicamente verdadero, y fundamentalmente en que si bien la pulsión sexual es importante, no es el único instinto a satisfacer, sino el instinto de sentido en el hombre, de sentido y significado, de dónde venimos, a dónde estamos y hacia dónde vamos, ¿no? La verdad psicológica no excluye una verdad metafísica, pero la psicología como ciencia tiene que abstenerse de toda clase de afirmación metafísica. Su objeto es la psique y sus contenidos. Esto me pareció muy importante porque muchísimas veces se le hace decir a Jung cosas que él no dijo. En realidad, Jung lo único que le interesaba era la psique, sus contenidos y cómo la circulación del libido a través de la progresión y de la regresión funcionaba. Es decir, que no le interesaban las afirmaciones metafísicas, ese no era su objeto de estudio, sino más bien es la psique, su contenido, la progresión, la regresión de la libido y la formación de símbolos. Por esto este libro se llama Símbolos de Transformación en su segunda edición, y en la primera edición, antes de ciertas correcciones, Transformaciones y Símbolos de la libido. Pero va a decir, ambas realidades actúan, ¿sí? Aunque no poseamos una física del alma, ni estemos en condiciones de observarla y juzgarla desde fuera, en una postura como la hacía Arquímedes, por lo cual no podemos saber nada objetivo de ella, y aunque muy especialmente todo saber del alma sea precisamente la propia alma. Ella es, empero, nuestra experiencia directa de la vida y de la existencia. Aquí volvemos a tomar esto tan importante que dice Jung, que es una ciencia con alma, y no solamente una ciencia con alma, sino que sea una ciencia que estudia los productos y los movimientos vivos de esta alma y que tiene que ver con una experiencia directa de vida y de la existencia. Es decir, un movimiento permanente de la libido, ¿sí? Para lograr un conocimiento más pleno del humano con el humano mismo. Es decir, no hay nada que imitar por fuera, sino hay una vivencia en la experiencia propia del hombre y en lo más propio de su subjetividad. ¿Sí? Entonces va a decir, es para sí misma la experiencia única e inmediata y la condición sine qua non de la realidad subjetiva del mundo. Crea símbolos cuya base es el arquetipo inconsciente y cuya figura aparente proviene de las representaciones adquiridas por la conciencia. Los arquetipos son elementos estructurales luminosos de la psique. No olvidemos cuando vimos el concepto de numen, ¿no? Esto poderoso, esto que enlaza con otra realidad, esto que tiene un poder mágico, esto que conecta mundos, esto que alimenta desde otro lugar, ¿no? Entonces estos arquetipos que son luminosos poseen cierta autonomía y energía específica en virtud de la cual pueden atraerse los contenidos de la conciencia que les convengan. Los símbolos funcionan como transformadores, puesto que transfieren la libido de una forma inferior a otra superior. Este me parece un concepto que da Jung importantísimo con respecto a lo que es lo simbólico, ¿no? Los símbolos funcionan como transformadores y son elementos estructurales que están conectados con los arquetipos, ¿no? Esta función es tan importante que el sentimiento les atribuye los máximos valores, ¿sí? Los símbolos están conectados con las emociones, y estas emociones son de alto voltaje, ¿no? Esta función es tan importante que el sentimiento, volví a leer lo mismo, les atribuye los máximos valores. El símbolo actúa sugestivamente, es decir, convincentemente, y expresa al propio tiempo el contenido de la convicción. Es decir, porque el símbolo cuando aparece a través de una experiencia viva, no hay duda. Es decir, realmente hay una seguridad y una certeza interior que transforma al hombre, lo inunda y le produce un cambio que viene de adentro hacia afuera. La cosa no es de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Actúa convincentemente en virtud del numen, o sea, de la energía específica propia del arquetipo.
la vivencia del último es no solo impresionante, sino francamente emocionante, y produce naturalmente una fe, que no es una fe ciega, sino es una fe razonada, pero en su vivencia, porque toca toda la naturaleza de la subjetividad y la legitima. ¿Sí? Bien, bueno, creo que esto era lo más importante que yo quería resaltar, compartirles dos hojitas de este capítulo 5, porque todo el capítulo va a rondar alrededor de los símbolos de la madre y del morir para renacer. Pero me parecía muy importante estas dos hojas en donde Jung nos da conceptos muy importantes, como es el movimiento de la libido, la importancia del símbolo, la importancia del rito, la importancia del concepto de lo simbólico, de esto luminoso, de este poder luminoso que tiene el símbolo, de esta relación entre consciencia e inconsciente y de este poder transformador, ¿no? Y cómo está esto, cómo nos llama a involucrarnos fuertemente al proceso de individuación. Esto es lo que yo preparé. No tanto porque no quería irme de hora como fue en la clase pasada, pero me parecía muy importante estos conceptos para dar lugar y paso a la palabra de mi compañero para que él pueda desarrollar, tal cual habíamos quedado de acuerdo puntualmente, la cantidad de símbolos, las ampliaciones, porque realmente Jung hace muchísimas ampliaciones abordando los mitos de todas las culturas con respecto a la madre, al hijo y a la relación entre ellos. Así que muchísimas gracias y doy paso a mi compañero Roberto, si es que estás ahí, para poder seguir cumplimentando la media hora que queda de esta clase que estamos compartiendo con todos ustedes del libro de símbolos de transformación. Sí, sí, Gaby. Bueno, no sé si me escuchan bien porque en el Facebook decían que se me escuchaba bajo. No sé tampoco, Roberto, si hay alguna pregunta sobre lo que yo dije, pero te dejo a vos que le respondas, así podés hilar con tus propias ideas. Sí, bueno. Muchísimas gracias. ¿Se escucha bien lo que digo, Gaby? Sí, se escucha perfecto. Va. Sí, Roberto, se escucha bien. Va. Vamos a hacer una revisión directa del texto, o sea, el texto de símbolos de la madre y el renacimiento. Digamos, comienza Jung centrándose mucho en estas figuras simbólicas. Él dice que, bueno, la madre, en primer lugar, la asocia con una visión que tiene Miss Miller de la ciudad de los sueños. Entonces hay una referencia a esta ciudad de Jerusalén, ¿no? Que está ahí. Entonces dice Jung, la ciudad es un símbolo materno, una mujer que acoge en su seno a sus habitantes como hijos suyos, por lo que resulta comprensible que las dos diosas madres, Rea y Cibeles, porten ambas coronas en forma de murallas, ¿no? Entonces hay una referencia importante a Diana de Efeso, un símbolo, ¿no? Donde lleva la corona de una fortaleza. Sabemos en el mito de, digamos, Perséfone y Cibeles, ¿no? Digamos, el rapto que hace Hades, ¿no? Importante a Core. De alguna manera Demeter, que es la diosa madre también, se refugia, ¿no? En una ciudad, en la ciudad de Eleusis, donde ella se dedica a ir al cuidado del niño. Entonces estos símbolos de la madre son símbolos muy importantes en toda la cultura y van más allá de la madre biológica, ¿no? Van a hablar de la naturaleza, del origen de la vida. Entonces esa ciudad que acoge al niño, a los hijos, también puede ser asociada al bosque, ¿no? El bosque, dice Jung, que también tiene que ver con la madre, con la naturaleza, el árbol que provee. Jung va a hacer unos signos, unas asociaciones simbólicas importantes. Va a asociar, por ejemplo, la madre al mar, al origen de la vida, al agua, pero también va a asociar, digamos, a la ciudad, o va a asociarlo al árbol, al bosque, el árbol del cual surgen los frutos.
Entonces, la madre está asociada a la materia, a la tierra, ¿no? Se dice mucho acá en la cultura latinoamericana, se habla mucho de la madre tierra, de la Pachamama. Entonces, esta naturaleza de la madre, ¿no? Más relacionada a lo material, a la vida, a lo instintivo, es un término evidentemente conocido a través de la madre. Evidentemente el niño conoce la nutrición, el cuidado, el afecto, viene a la vida a través de la madre, pero este aspecto, ¿no?, de lo materno va más allá de la figura materna personal. Tiene una connotación transpersonal y también una connotación cultural. Entonces esto es algo muy importante en la psicología analítica. Todo símbolo, todo arquetipo tiene siempre al menos tres dimensiones. Una dimensión, digamos, intrapsíquica, que tiene que ver con el desarrollo de estas funciones en el interior del individuo. Podríamos decir que nosotros, digamos, tenemos implícito este arquetipo de la madre, el cuidado, el afecto, el nutrir, independientemente del hombre y la mujer. Todos tenemos esta capacidad, ¿no?, de ser madre de otros y ser madre de nosotros mismos. Pero ese arquetipo viene a través de una persona, una figura, en su dimensión interpersonal, donde el niño se nutre de ese rol, ¿no?, de ese rol que es hecho por un otro. Y en una dimensión cultural, la madre también ha sido representada de diversas maneras. Y también hay ideas de lo que es ser una buena madre, una mala madre. Entonces encontramos las asociaciones más frecuentes en la Virgen, ¿no? La Virgen es una asociación importante de lo que es la figura materna. Pero también en otras culturas, ¿no? Como digamos, en la cultura hindú hay muchas figuras importantes relacionadas a esta madre protectora. Y después vamos a ver en un capítulo posterior, cuando Jung hable de la doble madre, de que estos símbolos también tienen un aspecto siempre luminoso y otro oscuro, como puede ser en la figura de Kali, ¿no? Kali, que digamos en su forma desencadenada representa este aspecto destructor, ¿no?, de la vida, y en su forma, digamos, integrada representa de alguna manera el cuidado de la vida. Entonces se rezaba a Kali como protectora y se le temía como destructora. Y lo mismo, digamos, en el Antiguo Testamento en relación a Yahvé también, ¿no?, como el Padre Creador, al cual había que amar, pero también como el Dios terrible, ¿no?, al cual nosotros tenemos que temer. Entonces, amor y temor a Dios, ¿no?, es un símbolo relacionado a esta doble naturaleza de la dimensión arquetípica. La vida en su fondo siempre es luminosa y oscura, elevada y profunda, que es, digamos, maravillosa y terrible, ¿no? Entonces, el yo que es arrojado en términos existenciales, como diría Kierkegaard, ¿no?, arrojado a esta existencia que tiene esta connotación. Entonces, la madre es, en último término, la existencia misma, la vida a la cual somos arrojados. Entonces, en primer lugar, estos símbolos importantes, ¿no? El símbolo de la ciudad, la tierra, la madre como mar. Y entonces, después introduce Jung una idea, que es la idea del sol. El sol, que sería un símbolo de la conciencia que emerge de ese mar. Emerge cada día para fundirse en ese mar nuevamente al atardecer. Y entonces esta sería una representación del ciclo de la vida. Entonces este ciclo diario tendría contenido todo el misterio de la vida, ¿no? Como en la parábola de la mostaza, ¿no? El grano más pequeño contiene el árbol más grande y más frondoso. Entonces, un pequeño símbolo, una pequeña imagen condensa la sabiduría de toda la cultura, ¿no? Entonces, en ese acto del ponerse y el salir el sol, está contenido, digamos, todo el drama de la existencia humana. Este sol que representa ese aspecto que emerge del mar, ese yo que surge, como diría Erich Neumann, un importante discípulo de Jung, surge de lo inconsciente, ¿no? Para Jung y Neumann, la conciencia es hija del inconsciente. El inconsciente es esa gran madre, ese mar de donde surge la vida, y nuestra conciencia, nuestra cultura, nuestra racionalidad es solamente un hijo pequeño en relación a esa madre. Ese yo, ¿no?, que en su labor, digamos, de desarrollo, ¿no?, cultural, ha sometido a la naturaleza, ha sometido a la madre, ha sometido a lo femenino, su propia alma, con su afán de diferenciarse, de empoderarse, ¿no?
está representado también en el símbolo de esta potencia fálica, ¿no? Del yo, este aspecto que trata, digamos, de vencer, ¿no? Vencer y someter y domar, digamos, lo instintivo, la vida misma. Entonces, el viaje del héroe, el mito del héroe, tiene que ver mucho con esta lucha, ¿no? Entre el yo y el inconsciente, entre esta, como diría yo, la difícil tarea de liberarse de la madre en cuanto inconsciente. Entonces, la lucha del héroe contra el dragón. Y entonces es ahí donde dentro de ese mar, que es el origen de la madre, también existen monstruos marinos, ¿no? Que pueden devorar a yo. Entonces, la relación entre yo y el inconsciente, de la cual habla Jung muy bien en su libro Consecuencias de asimilación del inconsciente, el capítulo 2 de su libro, las relaciones entre yo y el inconsciente, es fundamental, ¿no? Y entonces ahí aparecen los símbolos de esta penetración en este mundo del inconsciente, como el descender al mar, el ser tragado por la ballena. John va a citar también a Noé, ¿no? Entonces, esta idea de poder surcar el mar, sabemos que Cristo caminó sobre el mar, ¿no? Entonces tiene que ver también con cómo lidiamos nosotros con la relación con eso inconsciente, con eso instintivo. Eh, Poder caminar sobre el mar tiene un significado profundo desde la psicología analítica, ¿no? Entendiendo que el mar es un símbolo de esa madre inconsciente, esos aspectos exacerbados que muchas veces toman, ¿no?, al yo. Y entonces Jung decía que esa relación con lo inconsciente está sujeta también a muchos peligros. Y un peligro evidentemente que él va a desarrollar mucho en el tomo 5 va a ser el peligro de la regresión. La regresión podríamos llamarla como esa regurgitación, ¿no? Regurgitación de la libido, de la energía psíquica hacia lo inconsciente. Entonces el yo, que tiene dos movimientos, la energía psíquica tiene dos movimientos, un movimiento hacia afuera y un movimiento hacia adentro, ¿no? El movimiento hacia afuera le podemos llamar progresión y el movimiento hacia adentro regresión. El yo, al chocar con ciertos obstáculos de la vida, de la realidad, se entrega muchas veces o se escapa hacia el interior, ¿no? Entrando cada vez en un contacto más profundo con su propio inconsciente, donde existe ese riesgo, ¿no?, del ser devorado, del quedar asimilado, digamos, por esos contenidos inconscientes, lo cual va a advertir mucho más extensamente Jung en este libro que es Relaciones entre yo y el inconsciente, el tomo 7. Entonces, lo que plantea de alguna manera Jung es que Miss Miller tenía un yo que se entregaba fácilmente, ¿no?, a estos contenidos inconscientes, estas fantasías, y que en la medida ella se iba entregando cada vez más a sus fantasías, la dificultad de enfrentar la propia vida era mayor, ¿no? En la medida en la que ella iba perdiéndose en sus fantasías, la vida real y concreta iba siendo dejada de lado. Entonces, esto es fundamental, ¿no? Entonces, el simbolismo que va a ser también, de alguna manera, Jung a todo el tema del pez, ¿no? El pez como ese animal que puede sumergirse en el agua, pero también que puede emerger y saltar por encima del agua, ¿no? Entonces, el hombre, de alguna manera, tiene en sí esta doble naturaleza, una parte que es consciente, pero también una parte que es instintiva, inconsciente. Ese fundirse en el agua, ¿no? Ese fundirse en el agua, también está expresado en muchos misterios como el bautismo, ¿no? La inmersión en el agua tiene que ver con esa iniciación que de alguna manera es una protección a esta asimilación del inconsciente. Cuando esta inmersión en el agua es de alguna manera mediada, ¿no?, a través de una figura, de un rito, cómo surgen los bautismos, ¿no? Este riesgo es menor porque puede ser dirigido e integrado. Y es ahí donde él va a hacer una cita muy importante, ¿no?, a esta idea del segundo nacimiento, que es el nacimiento de lo espiritual, en realidad el nacimiento de digamos, de la segunda existencia en la que va a hablar Jung, ¿no? Hay una existencia en la que uno llega, digamos, a la vida
a través de los padres, es el hombre natural, el hombre carnal, pero hay una segunda que viene a través del proceso de la conciencia, a través del trabajo interior. Y es interesante cómo Jung va a citar a Juan, ¿no? El Evangelio de Juan, digamos, el Nuevo Testamento, ¿no? Capítulo 3, cuando él habla con Nicodemo sobre esto, ¿no? Esto es sumamente interesante, ¿no? Entonces Jesús le contesta a él y dice, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús le responde, en verdad te digo que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. ¿Cómo puede ser esto?, pregunta Nicodemo. Jesús le respondió, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo y que como Moisés levantó la serpiente del desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre para que todo aquel que cree tenga en él eterna. Entonces, esta cita que hace Jung de este pasaje de la Biblia, ¿no?, es sumamente fundamental. Sabemos que Jung tomó el símbolo de Cristo como un símbolo de la transformación, de la evolución, ¿no? En realidad, Nietzsche, ¿no?, cuando habla de este desarrollo del superhombre, toma a Zaratustra, ¿no?, en contraposición con Cristo, sobre todo no con Cristo, sino contra el cristianismo, que él pensaba que era, bueno, una moral de esclavos y era una decadencia. Pero Jung sabe ver que en realidad Cristo es un símbolo muy potente de la época, ¿no?, del espíritu de la época, y que habla de este aspecto muy mal comprendido hoy en día, incluso siendo el mito más importante de la humanidad, el mito cristiano, se ha comprendido muy poco su significado, ¿no? Digamos, cuando Cristo habla de este segundo nacimiento y que el que no es como un niño no entra al reino de los cielos, está hablando lo mismo que decía Nietzsche, o sea, está hablando de este proceso de transformación del espíritu, de pasar del camello al león y del león al niño, donde hay que recuperar esta conexión, ¿no?, con la inocencia, con la comprensión de la vida, que surge como un proceso de deconstrucción del yo. El niño, lo nuevo, ¿no?, también es un símbolo importante, ¿no?, que refleja ese nuevo ser. Entonces tiene que morir algo de nosotros para que nazca lo nuevo, ese nuevo ser. Jung va a decir después, en este mismo libro, cuando él habla del sacrificio, que lo que tiene que morir es el mundo de la infancia para que nazca, digamos, esta nueva conciencia de sí misma, del ser, y que eso no surge sin un proceso doloroso. Entonces es ahí donde Cristo representa justamente esa conexión con el sufrimiento. Jesús, para convertirse en Cristo y realizar su propia misión, tiene que atravesar la cruz. Solamente en la medida en la que nosotros asumimos nuestro propio dolor, nuestro propio sufrimiento, podemos desarrollar nuestra conciencia. Este proceso llamado en la alquimia la mortificación, que es que a través del sufrimiento y la conciencia surge la maduración y la transformación. Mucha gente aspira, digamos, a acceder a las verdades espirituales, a la realización, sin pagar el precio de eso, ¿no? Y eso tiene que ver un poco con el motivo del robo del fuego sagrado, el pecado de Prometeo, cuando el yo quiere acceder a ciertas verdades sin pagar el precio. Y sabemos que el precio casi siempre es nuestro propio sufrimiento, y eso tiene que ver también con el mito de Adán y Eva, los mitos originales, ¿no?, donde, digamos, el descubrimiento de la conciencia, el ver dentro del ánfora de Pandora, saca fuera todos los males de la humanidad, ¿no? Entonces, esa adquisición de la conciencia, que es la hija del inconsciente, que es la madre, tiene como consecuencia el drama humano, ¿no?
nuestra conciencia ontológica de quiénes somos, a dónde vamos, de vernos arrojados al mundo frente a la muerte, frente a los otros, sentirnos solos. Entonces, esa conciencia existencial que nosotros, digamos, de alguna manera adquirimos, ¿no? Esa conciencia que nos permite diferenciarnos del animal y construir la cultura, la civilización, el lenguaje, y terminar viajando a la luna y al espacio, tiene como consecuencia este sufrimiento, ¿no? Y este sufrimiento requiere justamente de este proceso heroico de la individuación. Entonces, Cristo representaría ese aspecto, como dice él mismo en Juan, ¿no? Que, digamos, que solamente nadie ha subido al cielo y aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre, es el que está en el cielo. Un proceso en el cual el espíritu se materializa en la realidad, ¿no? Entonces hay un proceso que tiene que ver con este aspecto de logos, ¿no? Representado en este principio de lo masculino, de Dios, de logos, masculino por decirlo de alguna manera, ¿no? Donde lo espiritual desciende al mar, ¿no? Como el símbolo del espíritu que baja en el bautismo, digamos, al río, ¿no? Como una visión, ¿no? Importante, Jesús, que revela esa materialización de lo espiritual. Pero por otro lado, tenemos este otro símbolo que es, digamos, la espiritualización de la materia, ¿no? Cómo la materia de ser instinto pasó a ser conciencia, ese es un gran misterio. Entonces, si bien es cierto, el psicoanálisis y Jung plantean que la conciencia es hija del inconsciente, nadie sabe exactamente cómo fue que se fecundó eso, cómo fue que se dio ese nacimiento. Y entonces lo que sí podemos saber es que hay una doble naturaleza en el hombre, una naturaleza material instintiva relacionada a la madre, y una conciencia que es producto, digamos, de algo que se diferenció de eso instintivo, material, y algo que incluso puede oponerse frente a eso, ¿no? A su propio instinto. Y entonces hay un doble proceso, tenemos que nosotros materializar y concretar la espiritualidad en hechos cotidianos, pero por otro lado tenemos que también aprender a elevar lo instintivo a un nivel de conciencia adecuado. Esto fue estudiado también ampliamente por toda la psicología de la India, ¿no? Idea de la Kundalini, ¿no? Y Jung puede plantear, digamos, dentro del lenguaje simbólico, las verdades psicológicas, eso es importante. Entonces, mucha gente cuando Jung cita la simbología, los mitos, los motivos de la alquimia, se escandaliza un poco, ¿no? Porque, digamos, dice que tiene que ver la psicología, sobre todo la gente que tiene una idea de la psicología mucho más conductual, ¿no? Más cientificista, que tiene que ver la psicología con la alquimia, por ejemplo, o con estos mitos cristianos o los pasajes bíblicos. Y es que en realidad estas grandes verdades, ¿no? Universales, estos motivos arquetípicos, estas representaciones simbólicas que han sido parte de toda la humanidad, revelan, ¿no? Procesos, digamos, del ser humano, ¿no? Tiene que ver con el desarrollo de la conciencia humana y cómo el ser humano lidia con sus contenidos internos inconscientes y con los hechos externos de la vida. Entonces, es así donde nosotros podemos entender que el símbolo de Cristo también es una forma de, digamos, guía psíquica, ¿no? O que la alquimia, cuando en realidad los alquimistas estaban buscando de alguna manera convertir el material común, ¿no? El hierro o el estiércol en oro, estaban hablando de cómo nosotros podemos convertir aspectos de la vida que aparentemente no tienen mayor valor en conciencia, en algo importante. Y entonces es en eso un precursor Jung, ¿no? Jung puede entender realmente y comprender el lenguaje simbólico. Porque hay mucha gente que se acerca al pensamiento simbólico, pero desde un pensamiento racional. Y esta es una de las críticas más importantes que le hace a Freud. Entonces, la madre no es la madre, es lo que representa la madre, que sería lo inconsciente. La madre, digamos, añorada, es ese deseo, ¿no? De volver a ese mundo que dice Jung, ¿no? Entonces, va a nombrar también a Hanuman, eso es importante, ¿no? Hanuman, este dios con cabeza de mono, ¿no?
que se enfrenta a un demonio y que cada vez él se hacía más grande. Hanuman tiene esa particularidad de poderse hacer grande o pequeño, y cada vez que él se hacía grande, el demonio también incrementaba su tamaño, ¿no? Era un demonio que amenazaba engullir el sol. Y entonces cuando Hanuman empieza a hacerse pequeño, tan chiquito que puede entrar por un oído de él y salir por el otro, ¿no? Venciendo así a este monstruo. Entonces, este aspecto que tiene que ver con el yo y esa doble función de la inflación y la deflación, la capacidad, digamos, de elevarnos o también digamos, entrar en un proceso de contacto con el mundo interior, ¿no? Digamos, el yo, por un lado, tiene un carácter progresivo, un carácter, digamos, expansivo, ¿no? Que se ha exacerbado en toda la cultura del espíritu de la época. Digamos, tenemos un yo que ha dominado la naturaleza, que ha ido a la luna, que ha creado cultura, que ha acumulado poder, pero nos hemos olvidado de ese otro aspecto del yo, ¿no? Ese yo que puede empequeñecerse ante el macrocosmos, reconocer su pequeñez frente al misterio de la vida, y que puede entrar en ese mundo inconsciente, en ese mundo simbólico. En la Si antigüedad me había permite, ritos en los... Roberto, te saludo y te acompaño hasta aquí porque tengo obligaciones laborales. Te agradezco mucho y les mando un cariño a todos. Bueno, Gaby, entonces ese aspecto, ¿no? De contacto con ese mundo inconsciente era muy bien conocido en los ritos, ¿no? En los ritos antiguos, como los misterios del bautismo, cuando uno era sumergido en el agua, ¿no? Realmente no era una cosa literal, sino que era todo un significado, que era esa inmersión, ¿no? En el inconsciente, ese yo que decide ingresar a esa conexión con ese mundo. Y también en los misterios de Leos y otros misterios también donde se comprendía la importancia de la vida simbólica, ¿no? Hoy en día se entiende esto como una fantasía, como una evasión, como que la vida simbólica no tiene mayor relevancia frente a la cultura, frente a los valores de la sociedad industrial, donde el individuo, bueno, se dedica solamente a producir y a consumir. No tiene ninguna digamos, meta trascendental, ¿no? O sea, el ser humano ya no tiene, digamos, ningún sentido en la vida. O sea, el único sentido de la vida es tratar de sobrevivir, ¿no? Tratar de sobrevivir, pagar tarjetas, cuentas. Y entonces es ahí donde la figura del héroe se hace relevante, donde la necesidad del hombre de encontrar una mayor profundidad, un mayor significado en su propia vida, y donde surge nuevamente la pregunta: ¿quién soy? ¿Para qué estoy? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué es lo que realmente quiero? Entonces, esta conexión, digamos, con la propia alma, con el propio ser, que nosotros en la psicología junguiana le llamamos el proceso de individuación. El sentido del sufrimiento en la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el sentido del sufrimiento en la psicología, en la obra junguiana? Es que en realidad el sufrimiento es inevitable, eso ya lo dijo Buda, el sufrimiento es parte de la vida, pero digamos, en realidad no es tanto el hecho, en eso coincidimos tanto con el budismo, de las cosas que nos ocurren, sino de la actitud del yo frente a esas cosas. Entonces, un yo que se aferra, digamos, a aquello que es inevitable, que rechaza ciertos contenidos, va a generar mucho mayor sufrimiento. Entonces, en la psicología analítica, el concepto del sufrimiento tiene que ver muchas veces con la confrontación con la sombra, por un lado, y por otro lado, con la deconstrucción del yo. Porque, digamos, de todos los apegos importantes, el apego más fundamental es el apego a nosotros mismos, a la idea que hemos construido de nosotros. Entonces, cuando nosotros creemos que nosotros somos algo que hemos construido, una idea, una imagen, un rol, evidentemente la deconstrucción de ese rol, de esa imagen, de esa máscara, va a generar un gran dolor, una gran angustia, una gran despersonalización. Pero si nosotros nos entendemos como que ese rol que tenemos, ese que decimos que somos, es un personaje que hemos creado y que nosotros en realidad somos algo pequeño en conexión con algo mucho más grande, el sufrimiento va a ser menor.
Entonces, y en eso hay una gran relación con la filosofía budista, ¿no? Es el yo el que genera mayor sufrimiento a través de sus apegos. Entonces, el sufrimiento básicamente tiene que ver con este sufrimiento que surge del yo, con sus apegos, identificaciones. El primer paso en el proceso de la individuación es, de alguna manera, superar esta identificación con el yo. En un segundo momento, el sufrimiento tiene que ver con la confrontación con la sombra, o sea, todo lo que en la construcción de ese yo hemos ido dejando fuera del yo. Porque, digamos, para yo siempre tenemos dos personalidades, la que mostramos y la que ocultamos, la que nos gusta y la que no nos gusta. Entonces, la creación de un yo, de una conciencia en nosotros mismos, genera también la creación de una sombra. Porque, por ejemplo, si yo digo yo soy una persona honesta, entonces todo lo deshonesto de mí va a ir fuera de mi conciencia, la sombra, el inconsciente. Lo que no significa que yo en algún momento no caiga en deshonestidad. Si yo digo yo soy una persona racional, mi emoción va a ir a la sombra. Entonces es imposible no tener sombra o ser solamente un aspecto de la vida, ¿no? Porque la vida es una totalidad. Entonces no existe un ser humano racional que no tenga emociones, no existe un ser humano, digamos, vulnerable que no tenga fortaleza. Y entonces el sufrimiento tiene como finalidad la confrontación del yo, que se identifica con ciertos aspectos de la vida para deconstruirse y ser más completo, ser más profundo. Lo podemos ver como el mito de la Odisea, ¿no? Cuando Odiseo vuelve de la guerra de Troya y pasa tantas dificultades, ¿no? Se enfrenta a Carípedes, Cecila, Circe, termina capturado por Calipso, ¿no? Entonces pierde a sus hombres, ¿no? Se enfrenta al Cíclope. Entonces, si termina siendo ese gran triunfador de Troya, termina siendo un pordiosero, ¿no? Que llega apenas a la costa de Ítaca y es recibido por su hijo, Telémaco. Entonces, el yo, de alguna manera, tiene que, a través de la confrontación con el propio sufrimiento, encontrar la materia para adquirir su conciencia, su evolución. Entonces, en ese sentido, el sufrimiento no es algo negativo, sino es algo que nos permite profundizar en nuestra propia identidad. Ahora, hay básicamente, yo diría, tres tipos de sufrimiento, ¿no? El primer sufrimiento es el sufrimiento que es propio de las condiciones de la vida. Por ejemplo, tiene que ver con aceptar que la vida implica la muerte, por ejemplo, que no puede haber vida sin muerte. Y entonces cuando el yo se resiste a esa verdad, evidentemente va a sufrir, pero no solamente va a sufrir por la muerte, sino por la idea de la muerte, por la no aceptación de esa muerte, que ante ella nada podemos hacer, como Gilgamesh, que trataba de encontrar la inmortalidad y al final no pudo encontrar la inmortalidad. Entonces, pero encontró la sabiduría, que es comprender que el destino del hombre es la muerte. Y la segunda causa del sufrimiento es el sufrimiento psicológico, que tiene que ver de alguna manera con toda la interpretación que nosotros hacemos de la vida y cómo debe ser, cuando nosotros creemos que la vida debe ser distinta a lo que es, ¿no? O cómo nosotros nos neurotizamos, nos obsesionamos, nos enganchamos, nos aferramos. Entonces, finalmente, si nosotros nos extinguimos, el mundo va a seguir su curso. Entonces, nada es tan relevante realmente en el devenir del cosmos, ¿no? Entonces, pero el yo sufre y se aferra, se pone como centro del universo. Y hay un tercer sufrimiento que tiene que ver con, bueno, un aspecto también muy importante, que es el sufrimiento que somos capaces de generar nosotros en otros a través de nuestra propia inconsciencia, nuestros actos. Entonces, el sufrimiento, digamos, muchas veces no es un sufrimiento personal, sino es un sufrimiento colectivo. Entonces nosotros, desde nuestra propia inconsciencia, podemos generar gran sufrimiento en los demás, ¿no? Por eso Jung pensaba que el trabajo con la sombra es un problema ético, ¿no? Porque en la medida en la que tú no te haces cargo de tu propia sombra, de tus aspectos inconscientes, expones a los demás al sufrimiento. Y ahí también la gran declaración de Jesús, ¿no? Cuando dice, perdónalos, no saben lo que hacen.
Entonces, nada hace más daño, decía Jung, que la vida no vive de los padres, ¿no? Porque cuando, por ejemplo, un padre que no es consciente de sus propias relaciones, de sus carencias, empieza con la mejor intención, tratando de darle al hijo lo que no tuvo, o tratando de lograr a través del hijo lo que él no pudo lograr, esa es una fuente también importante de perturbación en los hijos, ¿no? Que tiene que ver con la confrontación con los aspectos inconscientes, eh, digamos, la aceptación de la vida y también el trabajo con nuestros propios contenidos mentales, apegos, es fundamental, ¿no? Evidentemente, en ese sufrimiento inconsciente causado por otros, debemos decir que el hombre es una fuente de sufrimiento, no solamente para sí mismo, sino para todos los seres. Y eso lo desarrolló también muy bien el budismo. Y la actitud ética consiste en el trabajo interior, ¿no? Y entonces espero que eso te haya resuelto un poco, Edgar, la pregunta que haces. Después Jung se va a centrar en estos símbolos, ¿no? El símbolo del agua, el símbolo, digamos, del árbol, la importancia, por ejemplo, de este bautismo, ¿no? Del río Jordán. Dice, por ejemplo, que Cristo vivió su renacimiento en el Jordán, ¿no? Entonces eso es importante. Entonces, este anhelo, ¿no? Este anhelo sobre el agua es fundamental, ¿no? Y también va a hacer algunas referencias a la idea edípica, ¿no? Jung, importante acá frente a Freud, ¿no? Va a decir que el hombre llega a morir a las aguas del río Estigio, ¿no? Que el hombre nace en las fuentes, los ríos y los lagos y llega a morir a las aguas del río Estigio para emprender allí la travesía por el mar nocturno. Esas aguas negras de la muerte son aguas de la vida y la muerte, y su frío abrazo es el seno materno, como el mar que devora el sol, pero que sin embargo vuelve a alumbrarlo en su seno maternal. La vida no conoce muerte alguna. La proyección del imago materna sobre el agua confiere esto una serie de cualidades luminosas o mágicas propias de la madre. De ello es un buen ejemplo el simbolismo del agua bautismal de la iglesia. En los sueños y fantasías, el mar o cualquier otra gran extensión del agua son lo inconsciente. El aspecto materno del agua coincide en dicha medida con la naturaleza del inconsciente, hasta el punto de poder aludirse a esto, sobre todo en el varón, como madre o matriz de la conciencia. Por ello, lo inconsciente, aunque interpretándolo en el plano del sujeto, posee también como el agua un significado materno. Símbolos casi tan frecuentes como el agua son el madero de la vida, el árbol de la vida, el árbol de los frutos, es decir, una suerte de madre genealógica. Numerosos mitos dan fe del nacimiento del hombre de los árboles, y muchos de ellos muestran al héroe encerrado en el árbol materno, como el difunto Osiris en el brezo, Adonis en el mirto. Las divinidades femeninas fueron adoradas muchas veces en forma de árboles, y ahí el culto de los bosquecillos y árboles sagrados. Entonces, Jung va a hacer en este libro, que bueno, en este capítulo del libro, que no vamos a profundizar más porque hemos llegado ya al punto de cierre de esta sesión. Recuerden que hay 2 sesiones donde nosotros elaboramos este contenido, entonces en la noche vamos a continuar con esta revisión. Hace una referencia importante a 2 aspectos, ¿no? Para cerrar. Primero, los símbolos de la madre como fuente creadora de la vida, donde el mar, evidentemente, el árbol, el mar, ¿no? La tierra son fundamentales. Y el símbolo del renacimiento, que está muy frecuente en muchos mitos, ¿no? Como el mito de Cristo, o el mito de Dionisio, o el mito de Osiris, que tiene que ver con este proceso del segundo nacimiento, que es el nacimiento hacia el desarrollo de la conciencia. Entonces, ahí vamos a encontrar muchos otros símbolos, ¿no? Por ejemplo, el símbolo del desmembramiento de Osiris es fundamental, ¿no? En esta comprensión del renacimiento, pero también el mito de Cibeles y Atis, ¿no? Cibeles como esta gran madre, ¿no? La madre naturaleza que es tirada por
leones, ¿no? Un carruaje de leones, que es esta fuerza instintiva, esta fuerza de la vida que va hacia adelante, ¿no? Y Atis, que representa el yo. Entonces, en el mito, Atis estaba bajo el cuidado de Cibeles. Cibeles le da todo lo que él necesita, con la condición de que él se quede recluido, ¿no? En una cueva. Entonces, cuando Atis intenta, digamos, cuando Atis intenta salir de esa cueva, ¿no? Ir a explorar el mundo, en una de esas excursiones a las cuales él iba en secreto para que Cibeles no se entere, él se enamora de una ninfa y hacen el amor bajo un árbol. Y entonces, cuando Cibeles se entera de esta traición, ¿no? De su hijo, era su hijo amante, ¿no? Lo recrimina de tal manera que Atis va debajo de este pino y se castra, ¿no? Muriendo desangrado. Fue tanto el dolor de Cibeles, de la madre, que pidió a los dioses clemencia para resucitar a su hijo. Y es así como Atis resucita, ¿no? Y entonces este proceso de la muerte y renacimiento es también un motivo importante en la psicología, ¿no? No solo en la mitología. Constantemente nosotros estamos muriendo aspectos de nosotros y renaciendo. El mito, que ha tenido una interpretación importante en relación al complejo materno, tiene que ver también con cómo nosotros hacemos ese proceso de diferenciación del inconsciente, que es lo que va a tratar Jung en los próximos 2 capítulos del libro, ¿no? En la lucha contra la madre, o la difícil tarea de diferenciarse de la madre, ese mundo inconsciente. Entonces, no ha sido fácil el camino del yo para poder tener autonomía frente a sus impulsos, frente a sus contenidos inconscientes. Y es por eso que de repente el yo teme profundamente a lo inconsciente, a lo afectivo, a lo profundo, a lo desconocido, porque pierde de alguna manera o busca, ¿no? De alguna manera el yo tener ese control, conservar ese control, esa voluntad, esa conciencia que ha logrado a lo largo de los siglos, ¿no? Entonces pareciera que si el yo vuelve a entrar en contacto con esa madre inconsciente, con esos contenidos simbólicos, tiene el riesgo de perder lo que él ha ganado, ¿no? Esa autonomía, esa conciencia que él ha ganado a lo largo de los siglos. Es por eso que existe un gran miedo al inconsciente. Ese miedo al inconsciente proyectado mucho en lo femenino también, se puede ver en la mitología, ¿no? Estos monstruos marinos, estos monstruos femeninos, son también símbolos de lo mismo, ¿no? Entonces, esa conexión, digamos, del renacimiento y la creación, la madre como creadora, pero también ese proceso de muerte del yo y resurgimiento, ¿no? A través de un proceso de confrontación. Va a ser fundamental también. Entonces, creo que vamos a dejar acá ese capítulo. No sé si alguien tiene alguna duda. Voy a leer algunos comentarios. Desde un punto de vista reduccionista, podríamos decir que la maduración psíquica viene de la responsabilidad. Sí, o sea, la maduración psíquica tiene que ver con hacerse responsable, básicamente, ¿no? Pero ahora es muy complejo el concepto de responsabilidad, porque desde el punto de vista junguiano, digamos, nosotros no somos responsables solo frente a los aspectos de la vida, ¿no? Sino frente también a la profundidad de nuestra propia alma, por decirlo de alguna manera. O sea, no hay solamente la responsabilidad, por ejemplo, de ser adultos, ¿no? Tener una estabilidad económica, asumir los compromisos, asumir la vida adulta, sino también con la propia alma. Y muchas veces estas dos responsabilidades chocan, ¿no? Por ejemplo, yo quiero seguir mi alma, quiero ser yo mismo, quiero ser artista, pero ¿de qué voy a vivir? ¿Cómo voy a mantener a mis hijos? Entonces, este choque entre lo que llamamos el espíritu de la profundidad y las demandas del entorno, el espíritu de la época, no siempre es fácil de superar. Entonces, por eso el sentido de la responsabilidad es siempre una doble responsabilidad, la responsabilidad hacia el mundo externo, pero también hacia nuestro mundo interior, donde casi siempre la responsabilidad hacia nuestro propio mundo interior va a salir perdiendo, ¿no? Son más las personas, digamos, que
cumplen sus obligaciones hacia el mundo que hacia sí mismas, ¿no? Entonces, y toda la sociedad de alguna manera exacerba el olvido de sí mismo, ¿no? Bueno, básicamente eso sería lo que tendríamos que hablar sobre este capítulo. No sé si hay algo más que parece relevante, importante. Y si no, lo vamos a dejar para, para el turno de la noche. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Edgar, por tus comentarios. Entonces, nos vemos en la noche con la segunda parte de esta revisión. Muchas gracias.